Muy buenas tardes a cada uno que escucha en esta hora. Como miran, el título para el tema de este día es El poder del ayuno. Si han empezado a acompañarme, por favor, no se vayan. Les prometo que no les vamos a quitar mucho tiempo. Consiga su Biblia, lea juntos conmigo y que en esta hora la motivación para nuestra vida sea la palabra de Dios. Dios es el que nos enseña por medio de la Biblia cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, entre otras cosas. Y en este día vamos a estudiar sobre lo que es el ayuno. No se preocupen, no vamos a tomar mucho tiempo para eso, sino que solo vamos a ver cómo Dios obra por causa del ayuno. Cómo Dios puede obrar en la vida de alguien que ayuna. Abran sus Biblias en el libro de Esdras, el capítulo 8, y lean conmigo del versículo 1 al 23. Vamos a leer. Dice así: Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. En esta ocasión dice que Esdras estaba en camino a Jerusalén. Este fue el tiempo en que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Pero el tiempo del castigo del pueblo de Dios se había cumplido. La generación que debería de sufrir el castigo ya había sentido el poder del castigo por haber abandonado a Dios. Y ahora estos hombres como Esdras, hombres que amaban a Dios y procuraban el bien tanto del pueblo como de la nación. Dice que este hombre se presentó delante del rey para hablarle sobre lo que es la fe de un hijo de Dios. Y dice que su testimonio de él delante del rey fue de que Dios le hace bien a las personas que andan conforme a su voluntad, que le obedecen. Pero también Dios se aparta y también castiga a los desobedientes. Seguramente el testimonio de Esdras era conforme a lo que había vivido la nación, que lo había llevado hasta el punto de llegar a ser esclavos de Babilonia o de los babilonios. Entonces, dice claramente la palabra de Dios que después de que este hombre logró obtener permiso para ir a Jerusalén, para procurar de que la ciudad sea restaurada y principalmente la casa de Dios. Dice que ya había obtenido el permiso para ir a Jerusalén y ya avanzaban hacia Jerusalén, o sea, ya estaban en camino hacia Jerusalén. Pero en ese tiempo tenían demasiados enemigos. Tenían que atravesar desiertos y peñascos en donde se escondían ladrones y asaltantes. Y aparte eran los enemigos del pueblo de Dios. Podríamos decir que desde ese tiempo, el pueblo de Dios, los israelitas en ese tiempo, no tenían muchos amigos. La mayoría los odiaba. Para que alguien pueda amar un hijo de Dios, primero tienen que amar a Dios. Y la mayoría de personas en ese tiempo que eran idólatras,
Lo eran porque así les gustaba, ese era el estilo de vida que les gustaba vivir. Y una persona que sabe lo que es el bien y el mal y se decide por el mal, esa persona no puede decir amar a Dios. Y si no ama a Dios, menos va a amar a alguien que es hijo de Dios. Entonces, tenían muchos enemigos y aún corrían peligro de bestias salvajes, de víboras, etc. Entonces, ellos necesitaban alguna protección. La pregunta sería, amigo, amiga que estás escuchando en esta hora, ¿cuál sería tu reacción? A según, lo más fácil que hacer era ir al rey y decirle, ¿sabe qué, Su Majestad? ¿Nos has dado permiso para volver o ir a nuestro pueblo? Pero la verdad es que no vamos a sobrevivir. Tenemos muchos enemigos. Corremos peligro tanto de personas como de bestias salvajes o serpientes venenosas en el desierto. Por favor, danos gente de a caballo, militares, soldados, etcétera, para que vayan con nosotros y nos protejan o nos defiendan. Eso sería lo más fácil hacer. Seguramente si fuéramos nosotros, aun cuando en este tiempo decimos tener fe, era lo primero que iba a venir a nuestra mente y muchos de nosotros lo haríamos. Pero no Esdras, porque dice que lo primero que él recordó era el testimonio que le habían dado al rey, de que Dios es bueno con los que le son fieles, pero no deja sin castigo a los que se burlan de él, a los que le desobedecen voluntariamente. Y lo que decidió hacer es afligir su vida, afligir su estómago, afligir su mente, ya que cuando nosotros aguantamos hambre, no solo sufre nuestro estómago, sufre el estómago, los músculos, el cerebro, sufre todo lo que hay en nosotros. Entonces, el ayuno no es simplemente aguantar hambre, es afligir nuestro ser, afligir nuestra vida física, con tal de que podamos aumentar la fe, recibir esa fuerza espiritual y aún esa fuerza física que nos puede llevar a muchas victorias. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué es lo primero que debe venir a nuestra mente cuando estamos pasando por dificultades? Es afligir nuestra vida. Afligir nuestra vida con toda humildad delante de la presencia de Dios en ayuno y oración. ¿Y qué va a suceder con nosotros al actuar de esta manera delante de Dios? Dice claramente la palabra de Dios que Dios fue propicio, o sea, Dios fue bueno. Dios otorgó el deseo del corazón de Esdras, porque él prefirió el camino más largo, pero el camino de humildad delante de Dios en ayuno y oración. Ahora nosotros podríamos decir, pero ese ya fue el Antiguo Testamento. Y ahora en esta nueva era, en este tiempo moderno, ¿será que nos es necesario a nosotros hacer lo mismo? Acompáñame a leer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, el versículo 15. Mateo 9:15 dice así: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nuestro Señor Jesús compara lo que era la vida de sus apóstoles, bueno, sus discípulos cuando lo seguían a él y luego apóstoles. Nuestro Señor Jesús compara lo que es la vida de sus discípulos teniendo al propio Dios en medio de ellos como aquellos invitados
que están celebrando bodas y el novio está presente. Cuando vamos al Apocalipsis vamos a encontrar algo similar que dice que se va a celebrar las bodas del Cordero. Entonces, en forma simbólica dice nuestro Señor Jesús que es imposible que los que están invitados a una boda se pongan a ayunar cuando deben estar banqueteando por la felicidad de lo que está celebrando el novio. Y ese era nuestro Señor Jesús en medio de sus discípulos. No exactamente banquetear, sino simplemente vivir una vida, podríamos decir, normal. Y eso no quiere decir que ellos no aguantaban hambre, pero cuando la Biblia habla de ayunar, no está hablando solo de aguantar hambre. O sea, por ejemplo, yo salgo desde la mañana, quizá aunque tenga dinero, pero no hay un lugar en donde yo pueda comprar algo que comer. Ese es aguantar hambre. Ya cuando hablamos de un ayuno espiritual, del ayuno de un cristiano, cristiana, ya no solo es aguantar hambre, sino que es afligir nuestra vida en ayuno y oración delante de la presencia de Dios. Eso es lo que significa ayunar delante de la presencia de Dios. Entonces, decía nuestro Señor Jesús que no era necesario que sus discípulos ayunaran directamente, ya que Él estaba con ellos. Pero decía nuestro Señor Jesús claramente que el día que Él sea quitado de ellos, ciertamente ellos van a ayunar. O sea, llegó el momento en que nuestro Señor Jesús, después de haber sacrificado su vida para darnos a nosotros acceso al reino, a la salvación, ascendió al cielo, volvió a la diestra del Padre de donde había venido. Entonces fue el momento en que los discípulos, ahora apóstoles, ya tenían como responsabilidad afligir sus vidas delante de Dios en ayuno y oración. Eso quiere dar a entender que desde que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo hasta ahora, todos los que quieramos tomar ejemplos de los apóstoles y ejemplos como lo que hemos leído en este día de Esdras, tenemos una gran necesidad. Vamos a ponerlo así. Estamos viviendo en tiempos en que somos afligidos duramente. Voy al hospital porque sentí un dolor, sentí algún malestar. Y viene el doctor y dice, mira, te vamos a hacer estos análisis, esto, lo otro y lo otro. Y luego ya concluye el doctor, ¿sabes qué? Tienes tal enfermedad, una enfermedad venérea. Necesitas un tratamiento que te sale miles de dólares. O simplemente resígnate porque te vas a morir. ¿Qué hacemos como seres humanos? A pesar de que somos cristianos. Vamos a salir a pedir, ya sea por medio de las redes sociales, ya sea personalmente, pero vamos a salir a pedir porque estamos desesperados, no nos queremos morir. Queremos vivir. Pero ese de salir a pedir es tomar el camino más corto. Es tomar lo que me queda más fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Lo que voy a hacer es humillarme delante de la presencia de Dios en ayuno y oración, rogándole a Dios de que si es la voluntad de Él de que yo viva, de que si es la voluntad de Él de concederme esa gracia de que Él sea glorificado en mi vida con el milagro que solo Él puede hacer, que así sea hecho. Y estoy seguro
de que la voluntad de Dios será glorificarse con mi vida. Ese trago amargo que fue la noticia de que me voy a morir, solo va a ser un testimonio para glorificar el nombre de Dios por mucho tiempo que Dios me extenderá la vida. Pero si yo tomo el camino más corto, salir a pedir en las calles, salir a pedir por medio de las redes sociales, quizá reciba el dinero, haga el tratamiento, pero va a llegar el momento en que simplemente no voy a soportar el tratamiento, me voy a morir. ¿De qué sirvió? Se murió ese hermano, se murió esa hermana, qué tristeza. O sea, nos faltó fe, nos faltó la fe que a Esdras le hizo ver que Dios es propicio, que Dios es bueno, que Dios da conforme a la necesidad de aquel que se humilla delante de la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer en este día? Amigo, amiga que has escuchado, vemos que tenemos un ejemplo de Esdras. Tuvo gran necesidad. No le era nada difícil ir al rey y pedirle ayuda. Necesito de tus tropas para que me acompañen, para que me libren de los enemigos, de los asaltantes, de los ladrones, de las bestias salvajes, de las serpientes venenosas. Y el rey le hubiera dado, seguramente le hubiera dado, ya que había hallado gracia delante del rey. Pero él no tomó el camino más corto, sino que tomó el camino más largo, que es humillarse delante de Dios en ayuno y oración. Dios miró su humildad y le fue propicio. Nuestro Señor Jesús dijo que cuando Él caminaba en esta tierra, no era necesario que sus discípulos ayunaran, pero cuando Él sea tomado para ser llevado al lugar de donde había venido, en donde se encuentra ahora a la diestra del Padre, sería necesario que ellos también ayunaran. Eso quiere dar a entender, amigo, amiga que estás escuchando, que si nos encontramos en dificultades, incluso solo para aumentar nuestra fe, ya que ya estamos viviendo los tiempos del fin, solo para aumentar nuestra fe, hay que escoger algún día de la semana y humillarnos delante de Dios en ayuno y oración. ¿Y qué le vamos a pedir a Dios? Le vamos a pedir que Él aumente nuestra fe para que podamos permanecer de pie hasta el día de nuestro descanso o el día de su venida. También le vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender cómo es que debemos vivir en este tiempo, que básicamente es el tiempo del fin. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios de esa manera, y esto es lo que le vamos a pedir. Y vamos a ver si están dispuestos a tomar este consejo y humillarse delante de Dios. Vamos a ver juntos la gloria de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno, cada una que ha escuchado en esta hora. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno, cada una que ha escuchado en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.